Justo, ¿qué tú opinas de esta idea de que mencionaste anteriormente, si la Edad Media fue verdaderamente una época de oscuridad o no? Bueno, eso hay que corregirlo en muchos puntos. Primer punto, porque nunca hubo una época en la cual hubiera oscuridad en todas partes. Por ejemplo, en Irlanda continuó la tradición antigua existiendo sin interrupción alguna, y los monjes de Irlanda continuaron estudiando los libros que habían estudiado en la antigüedad y estudiando griego y todo eso a través de toda la Edad Media, y eso se ve otra vez porque al mirar el mapa te das cuenta que Irlanda está para un lado, para una esquina, y los bárbaros no tenían por qué ir para allá, iban todos hacia el centro de Europa, y aquello se quedó un poco a la rezaga, pero ese mismo hecho de estar a la orilla pues le permitió continuar sus conocimientos y todo eso de la antigüedad. Otra cosa que hay que mencionar es la gran civilización musulmana que floreció durante la Edad Media. Hablar de oscuridad habría que limitarla a la parte cristiana occidental de Italia, Francia, etc. Pero la gran civilización musulmana vale la pena también mencionarla. Hubo tremendos arquitectos, matemáticos, hasta la palabra algoritmo, por ejemplo, que usamos ahora, si estudiamos álgebra, esas son palabras árabes, ¿verdad? Hubo grandes médicos, y de modo que de hablar de una edad oscura hay que dejar fuera todos esos lugares, inclusive España. España fue una época de gran civilización, los primeros años de la Edad Media. La mezquita de Córdoba hasta el día de hoy es una maravilla de arquitectura que tomó varios siglos en construirse, pero es una maravilla, ¿no? Y por último, hablando aún de los lugares que por general pensamos que son el centro de la Europa medieval, Italia, Francia, Alemania, etcétera, Inglaterra, la oscuridad duró por un tiempo. Inmediatamente después de las conquistas de los bárbaros, naturalmente hubo caos, hubo desorden, hubo falta de conocimiento, las escuelas mayormente se cerraron. En el año 800 más o menos, en época de Carlomagno, hubo un pequeño periodo, breve periodo de renacimiento cuando vinieron eruditos nuevos, muchos de ellos precisamente de Irlanda, y trajeron nuevos conocimientos a Francia y Alemania. Pero por lo general las cosas volvieron a estar bien mal. Para los 900 y tantos, los 1000 y tantos, que es la época de las cruzadas precisamente, es decir, el siglo X, el siglo XI, llegaron las invasiones de los normandos, los que ahora son los escandinavos, la gente allá del norte, y eso trajo nuevo caos, nueva oscuridad. Pero ya para el siglo XII las cosas empezaron a mejorar, empezó a haber nuevos conocimientos, nuevos intereses, en parte como consecuencia de las cruzadas, por dos razones principales. Una de ellas, que los cruzados trajeron de regreso a Europa conocimientos que adquirían en los lugares donde habían ido a pelear. Fueron allá a pelear con quienes eran los supuestos infieles, incrédulos, ignorantes, etc. Y descubrieron que allá se conocían cosas que en Europa no se conocían. Y trajeron mucho de eso, y eso trajo cierto despertar. La segunda cosa fue que las cruzadas mismas promovieron el crecimiento de las ciudades, del comercio. Aún en medio de la guerra, de hecho mismo que había más contacto con el Oriente, con lo que ahora se llama el Levante, el Cercano Oriente, todo eso produjo mayor comercio, y el comercio es una ocupación principalmente citadina. La agricultura naturalmente es una ocupación rural, pero el comercio es una ocupación urbana. Cuando empieza a crecer el comercio, empiezan a crecer las ciudades. Al crecer las ciudades, empiezan a crecer las escuelas. Y todo eso trae un despertar que surge ya en toda su fuerza para el siglo XII, que va a llegar a su culminación en el siglo XIII, de manera que la Edad Media, del punto bajo, que es el siglo X, siglo XI un poquito mejor, el siglo XII sube, y el siglo XIII ya es la culminación, y después de ahí empieza otra vez a haber dificultades. Y esa época grande vino con parte como consecuencia de las cruzadas, de los contactos con el Oriente musulmán, y en cierta medida, sobre todo para el siglo XIII,
con España.